Hoy, miércoles 12 de enero, escuchemos el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. ¿Qué cosas? Si eres alguien que le habla mucho a Dios, que hace mucha oración, la gente lo considera un santo. Pero si alguien dice que es Dios quien le habla a él, entonces la gente considera que está loco. ¿Pero por qué? La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Que Dios responda a nuestra oración debe ser lo más normal del mundo. De hecho, cuando nosotros oramos, en realidad nosotros le estamos respondiendo, porque, parafraseando un poco la conocida cita de la carta de San Juan, la oración no consiste en que nosotros le hayamos hablado a Dios, sino en que Él nos habló primero. La oración consiste mucho más en escuchar a Dios que en lo que nosotros tengamos que decirle a Dios. Es lo que nos dice la primera lectura de hoy, en que el joven Samuel, entregado desde pequeño al servicio del santuario, escucha estando acostado el llamado del Señor, y creyendo que era el sacerdote Elí quien le llamaba, fue a su habitación y le dijo que no, que él no lo había llamado. Y esto se repitió por 3 veces, hasta que Samuel entendió que no alucinaba, y solo se dispuso a atender al llamado diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel se convirtió en un profeta, porque se acostumbró a eso, a escuchar, para ser un fiel cumplidor y transmisor de la voluntad de Dios. La actitud de tantos otros es más bien la contraria: «Calla, Señor, que tu siervo habla». Y suelen ser los que se quejan de que oran y oran, pero sienten que Dios no los escucha. Pero no, los que no escuchan son ellos, porque no le dan a Dios oportunidad de hablar. Son los que exigen que Dios les cumpla lo que ellos quieren, pero se les olvida que somos nosotros los que tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. Así también, acostadita estaba la suegra de Pedro, que como toda buena viejecita piadosa enferma, pasa la mayor parte de su tiempo postrada rezando, suplicando al Señor. Pero fue hasta que Jesús se acercó a ella y tomándola de su manita, la levantó. Fue que recuperó la alegría de vivir y las ganas de servir. Ella asumía que estaba enferma y le pedía a Dios que la aliviara. Pero cuando escucha lo que Jesús tiene que decirle, es que la señora entiende que su fiebre no era la enfermedad, sino el síntoma de otras cosas que guardaba en su corazón y le afectaban en su cuerpo. Fue hasta que ella escuchó que dio con la raíz de sus males. «¿Pero cómo saber que Dios me habla?», se preguntarán muchos. Habla de tantas maneras.
a través de su palabra consignada en la Biblia, por medio de un buen consejo o de las cosas que nos hace intuir en nuestra alma. Pero ¿cómo podemos estar 100% seguros de que es Dios y no un mal espíritu o nuestra propia estupidez lo que nos está guiando? A propósito de la fiebre de la suegra de Pedro, ahora que se han disparado los contagios por la nueva variante Omicron y ante la alta demanda y escasez de pruebas, ya las autoridades han dicho en mi país que si tienen síntomas de lo que podría ser una simple gripa, mejor den por hecho que es COVID y aíslense. Bueno, yo te diría, si en tu conciencia recta y bien formada tienes una intuición, una inquietud, un impulso a hacer un bien o a rechazar una tentación, de principio da por hecho que viene de Dios. Con el tiempo lo discernirás mejor a la luz de la experiencia y de una buena guía espiritual. Pero no te paralices, ni esperes a ser vidente para saber que Dios te habla. Acostúmbrate a que lo haga. Vuélvete amante del silencio y de la meditación, diciendo siempre, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así te volverás un adorador de pocas palabras, pero de mejores acciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.